A la palabra, ¿les parece? ¿A alguien no le parece esta mañana? Levante su mano. Creí que iba a levantar la mano. Muy bien. Qué bueno que el Señor nos permite a todos tener el mismo sentir de poder ir a la palabra y de poder recibir lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Siempre que vayamos a la palabra, el Señor tendrá algo para decirnos. Siempre, siempre. Y por eso es que es de tanta bendición ir a la Biblia, porque es poder creer que Él tiene una palabra para mí. ¿Usted lo cree? Sí, ok, entonces vamos a ir esta mañana. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano. Le podemos prestar una a las personas que nos visitan hoy. ¿Alguien necesita una Biblia? Levante su mano y le prestamos una, por supuesto, y le ayudamos también para que pueda compartir. Aquí adelante, por favor. Allá, Alejo y también atrás, gracias, y podamos compartir. No olviden, por favor, es muy importante para nosotros antes de comenzar que esa hojita de registro y de peticiones de oración que le entregaron a ustedes las personas nuevas, la devuelvan a los servidores, porque son la oportunidad que ustedes nos dan de orar por sus peticiones, por sus necesidades. Recuerden, iglesia, que también tenemos nuestros formatos de oración. Si usted tiene alguna petición, últimamente no he visto tantas peticiones. Yo le doy, Señor, aleluya, porque ningún hermano de la iglesia tiene necesidades. Qué bueno que eres tú, Señor, porque estoy viendo muy poquitas peticiones. Recuerden que es la oportunidad y el privilegio que nos dan como iglesia, como red de oración, de orar por ustedes también. Entonces, si usted tiene alguna necesidad también, por favor levante su mano. Le van a llevar también un formatico de esos para que usted nos regale su petición. ¿Listo? Es importante para nosotros también. ¿Listos? ¿Estamos listos? Vamos entonces esta mañana a recibir la palabra del Señor. Si es tu palabra, pues por supuesto eres tú quien se lleva la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque es tu palabra, no es nuestra. Permítenos que hoy podamos ser oidores y hacedores, y en un acto de fe recibimos esta palabra como una palabra para mí, la palabra que yo necesito, Señor. Dile eso al Señor esta mañana. Yo la recibo, Señor. Señor, gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3 para que pensemos en una reflexión que yo he titulado en pregunta, como me gusta a mí tanto hacer preguntas en la reflexión. Es si yo acepto y cumplo mi ¿qué? Ahí está la chiva. ¿Y cumplo mi qué? Mi llamado. Acepto y cumplo mi llamado. Bueno, ¿cuál llamado? Bueno, vamos a ver entonces en la palabra cuál llamado. Acepto y cumplo mi llamado. ¿Por qué puse estas dos palabras? Porque a veces nosotros aceptamos algo, pero cuando lo aceptamos no nos atrevemos a cumplir eso, ¿no? No nos atrevemos a dar el otro paso de obedecer en este caso. Entonces, por eso yo lo acepto, pero también estoy dispuesto a cumplirlo. Y vamos a ir a Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, para las personas nuevas, está enseguida de Génesis. Génesis, Éxodo, ahí al principio de la Biblia, al comienzo. Génesis, Éxodo. Éxodo, el capítulo 3, para mirar la historia de un personaje que para mí es de los más impactantes de toda la palabra. Pero vamos a ver cómo fue el llamado de este caballero. ¿De quién estamos hablando? Moisés, el viejo Moisés, lo dicen algunos. Moisés. Pero antes que lo leamos, quiero que pensemos en el llamado que Dios nos hace a nosotros. Porque saben, mis amados, que Dios siempre está llamándonos. Siempre está llamándonos. Y eso es algo que debemos tener claro. Ahora, Él espera que nosotros atendamos ese llamado, ¿no? Atendamos ese llamado. De hecho, hace poco estábamos mirando un versículo que yo no me acuerdo dónde estaba, pero sé que lo leímos, creo que es Isaías, donde dice: ustedes no quisieron oír, es más, me dieron la espalda, es más, se taparon los oídos para no oírme. Imagínense ese proceso. Recuérdenme allí los que saben dónde es Isaías, Jeremías, no sé dónde es que está. Jeremías dice: ustedes no quisieron oír, me dieron la espalda y aparte de eso se taparon los oídos. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Pero aquí el punto es, cuando yo entiendo que Dios me está llamando,
Pero cuando yo voy y digo, bueno, Señor, ¿para qué me estás llamando? Aquí estoy. Yo atiendo el llamado que Dios me hace. Algunos se han estado haciendo los locos. Voy a aprovechar que no estamos transmitiendo ahorita, ¿no? No pudimos transmitir hoy, para que lo sepan, por razones aquí técnicas. Así que lo puedo decir, algunos se están haciendo los locos frente al llamado que Dios hace. Ahora, ¿de cuál llamado estoy hablando yo? Estoy hablando del primer llamado que Dios nos hace a salvación. El primer llamado que Dios nos hace a reconocer quién es Él y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, hay otros que puede ser que lo oyeron y atendieron el llamado, pero cuando Dios les dijo qué era, dijeron, uy, no, espéreme un momentico, yo lo pienso, esa vaina está como complicada. Hay otros que atendimos el llamado, ¿cierto? Oímos y atendimos el llamado y aceptamos ese llamado que Dios nos hizo a salvación. Entonces Dios nos dijo, mira, un día mi hijo murió por ustedes en la cruz hace más de 2000 años, acepten ese regalo, acepten el llamado que yo les hago a que vengan a mí y lo reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. Ese primer llamado es el que ha traído, sin duda, libertad, ¿cierto? ¿Qué más ha traído a nuestras vidas? La salvación. ¿Qué más ha traído a nuestras vidas? Paz, gozo, perdón, alegría, libertad. ¿Qué más ha traído a nuestras vidas? Confianza, seguridad, vida eterna, sanidad, porque Él es nuestro sanador. Todo lo que implica el hecho de haber aceptado ese primer llamado. Pero luego viene de parte de Dios un segundo llamado. Y ese segundo llamado es el que Él siempre también está haciendo, que es el llamado a servirle, a hacer algo para Él, a no quedarme simplemente con la salvación y listo, camino con mi salvación, no importa, Señor, ya estoy listo, si tú quieres manda por mí. Generalmente no decimos eso, ¿no? Pero supongamos, ¿sí? Ya estoy listo, Señor, no, estamos con nuestra salvación segura. Pero resulta que el Señor me dice, ven, yo tengo algo pensado para ti. Y nos hacemos bueno, lo dijeron ustedes, yo no lo dije. Nos hacemos los ocupados, ¿cierto? Los distraídos, como que no es con nosotros. Ahora, ese segundo llamado, mis hermanos, es tan importante para nosotros como hijos de Dios. Es tan fundamental para nosotros como hijos de Dios, porque yo creo que si Dios tiene un segundo llamado, es porque con ese segundo llamado es cuando nosotros realmente nos vamos a sentir satisfechos, nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir felices, vamos a sentir que encontramos sentido a nuestras vidas, propósito a nuestras vidas. Cuando tú y yo entendemos ese llamado, lo comprendemos, lo aceptamos y estamos dispuestos a cumplirlo, mis hermanos, caminamos felices de saber que estamos aceptando el llamado de la persona más importante, que estamos cumpliéndole a Él, que estamos obedeciéndole, que estamos, el anhelo del corazón de Él lo estamos cumpliendo. Aquí lo que cuenta realmente es qué tanto yo estoy dispuesto a comprender la razón por la que yo estoy aquí. ¿Por qué estamos aquí? Cuando usted se levanta, usted no piensa eso. Venga, pero yo ¿para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Para levantarme todos los días, levantarme y que me coja la tarde y salir pitado para el trabajo, para el estudio y hacer lo que tengo que hacer y el estrés del día, el corre, volver a la casa, dormir, levantarme para hacer lo mismo. ¿Eso realmente es el propósito de mi vida? ¿Estresarme? ¿Vivir infeliz? Porque lastimosamente muchos viven infelices. ¿Ese es el propósito real de nosotros como personas, como humanos? O sea, nacimos para eso. Y viene el Señor y me dice, mira, yo tengo un primer llamado que es lo que te va a dar a ti la seguridad de una eternidad, ¿cierto? De lo que va a pasar después, pero también tengo algo pensado para ti aquí mientras tú estás aquí, mientras disfrutas el estar conmigo allá, algo que yo tengo para ti. Y entonces viene el Señor y me dice que tengo un llamado. Y aquí el problema no es que no tenga un llamado, sino el problema es que no me preocupo muchas veces por conocer cuál es ese llamado, qué es lo que Dios tiene para mí. Porque les aseguro, mis amados, que todos tenemos un llamado de parte de Dios, absolutamente todos. No es que diga, no, yo ya descarté a este, yo ya descarté a esta porque sí. No, Dios tiene un llamado
para cada uno de nosotros. En Éxodo 3, que es donde vamos a ir, aquí encontramos un llamado específico que podemos tomar como ejemplo. Y es más, yo por supuesto no quiero que me van a contestar y levantar la mano cuando pase eso, pero estoy casi seguro que en algún momento dentro de lo que vamos a ver en Moisés, usted y yo nos vamos a identificar. Vamos a decir, uy, sí, yo actué o he actuado o estoy actuando como actúa o como actuó, porque ya no existe, como actuó don Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 3. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Alguno todavía está perdido? Pues perdido de la Biblia, ¿no? Y si está perdido, pues hay salvación en Cristo también. Pero perdido, ¿no? Bien. Éxodo capítulo 3, vayan conmigo. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. ¿A través del qué? Y llegó hasta Horeb. ¿Horeb qué era? Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Le dijo luego Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió. ¿En qué versículo estamos? Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, podemos continuar con la historia hasta el versículo 4. Por supuesto, les invito para que leamos en casa el contexto, todo desde el capítulo 1 de cuando Dios ve la aflicción, cuando nace Moisés, todo lo que ocurre allí, ya Moisés siendo llamado para liberar al pueblo de Israel. Pero quiero que pensemos en esta mañana, cómo Moisés aquí lo encontramos como, ¿cuál es la labor de él ahí? ¿Cuál es el oficio de él en esos momentos? ¿Cómo? Pastor de ovejas, ¿cierto? Pastor de ovejas. Ese es el oficio de Moisés en estos momentos. Versículo 1 lo acabamos de leer. Es más, estaba apacentando las ovejas que ni siquiera eran de él. Bueno, tal vez por herencia, ¿no? Pero eran las ovejas ¿de quién? Del suegro de él, se llamaba Jetro. Y ocurre aquí que Moisés, si ustedes leen desde el Éxodo capítulo 1, y creo que todos conocemos la historia de Moisés, ¿cierto? Moisés había sido ¿qué antes? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Un príncipe de Egipto. ¿Recuerdan toda la historia cuando Moisés, en el momento en que nace Moisés? Vamos a hacer un contexto rápido que está ahí en Éxodo capítulo 2. Cuando Moisés nace,
en esos momentos el rey había mandado echar al río a todo hijo que naciera varón. A todo el que naciera varón. ¿Por qué? Porque al faraón le dio miedo que los israelitas estaban creciendo demasiado en número. Y él dijo, bueno, de pronto van a crecer más y un día estos se sublevan y entonces aquí se arma la de Troya. Entonces le dijo a las parteras, por favor, todo el que nazca niño lo echan al río. Qué tremendo eso, ¿no? Difícil. Así que Moisés está naciendo en este contexto. Entonces, lógicamente, cuando él nace, porque las parteras tuvieron temor de Dios, gracias a Dios tuvieron temor de él, y entonces dejaban que los niños realmente nacieran, ¿no? No los mataban, no los ¿cómo se llama eso? Sí, cuando yo le cuento a alguien, venga, que tal. No los acusaban. No sé cuál es la palabra, pero esa es. ¿Ah? Eso, delataban, gracias. No los delataban las parteras. Entonces Moisés nació y la mamá lo escondió. Dice que lo escondió por 3 meses, pero ya no pudo esconderlo más. Usted se imagina, solamente me da por pensar, saber que en todas partes están los soldados egipcios buscando niños, ¿cierto? Y de pronto que Moisés medio va a llorar. ¿Qué hacía la mamá para poder callar a ese niño y que no se escuchara el llanto, porque iban a venir los soldados a llevárselo para echarlo al río? No sé cuál puede ser esa zozobra que vivía la mamá, pero 3 meses. Y dice que ya no lo pudo esconder más, así que hizo una canastica muy bonita para que no se entrara el agua, y pone a Moisés en el río. Y cuando lo pone en el río, su hermanita estaba ahí así cuidándolo de lejitos, y dice que cuando él estaba en el río, la hija del faraón, o sea la princesa, bajó a bañarse al río con sus doncellas, y cuando ella ve esa canastica, manda a traer la canasta y ve que hay un niño llorando. Inmediatamente, y voy a contar esta historia porque me parece muy interesante, la hermanita, guiada por Dios, tiene que ser eso, ¿sí o no? Guiada por Dios, la hermanita entonces ve llorando y le dice a la princesa, ¿por qué no voy y le busco a alguien que amamante al niño? Y le dice la princesa, buena idea, vaya y búsquela. ¿Y saben a quién va y busca a esa china? Pues a la mamá. Qué genial idea, esa china era un genio, ¿sí o no? Va y busca a la mamá. Así que la mamá tuvo la oportunidad de estar con su hijito, al menos por un tiempo. Dice que cuando ya lo destetó, lo lleva al palacio, y entonces Moisés fue criado en la realeza egipcia. Y estoy hablándoles que fue criado en la mayor potencia que había en ese momento, que era Egipto. Así que Moisés no era cualquier lagañemico. Moisés era realmente un príncipe de Egipto, pero por razones del propósito de Dios, entonces Moisés tuvo que huir de Egipto y se fue para la tierra de Madián, que fue donde estaba en esos momentos, y le tocó apacentar ovejas. ¿Por qué les cuento esto? Porque de príncipe de Egipto a pastor de ovejas, de un momento a otro, trabajaba en un oficio en esos momentos que a él le habían enseñado a despreciar, porque saben que los egipcios despreciaban a los que eran pastores, a los que trabajaban con ganado, porque para ellos eran personas viles, eran personas pobres, eran personas del común. Así que los egipcios despreciaban, y a Moisés se le había enseñado a despreciar ese tipo de oficio, y él estaba justamente en el oficio que a él le habían enseñado a despreciar. Pongámonos en contexto lo que podría estar sintiendo en ese momento Moisés. Aparte de eso, ni siquiera son mis ovejas, sino que son las ovejas de mi suegro. Al menos fueran mías. Pero encontremos aquí, Moisés no tenía en ese momento ni la menor idea en su mente de lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque él estaba centrado en, yo debería estar allá en Egipto, pero ¿por qué? Mire, yo apacentando estas ovejas, todos los días levantándome, ya vuelo ese chivo, y mire, y tener que llegar a la casa y llevar esas ovejas y traerlas y cuidarlas, qué oficio tan harto. No sé, estoy especulando, ¿no? Porque eso no lo dice. Y Moisés entonces tiene aquí una intervención divina, Dios atrayéndolo a él.
Y ocurre aquí que Moisés no entendía que Dios lo estaba preparando para algo especial. Escúchenme esto. No entendía que aún en medio de todo esto que estaba viviendo era un proceso por el que Dios lo estaba llevando para algo especial, para un llamado específico que Dios le tenía a él. Ahora, ocurre que cuando Dios le permitió a él vivir como pastor de ovejas, Dios sabía que Moisés tenía que aprender la costumbre de la gente que él iba a guiar. El vivir en el desierto, el ser nómada, el ser pastor de ovejas. Todo eso era lo que él tenía que aprender, porque él no lo había vivido en Egipto, pero tenía que aprenderlo porque Dios sabía que él iba a guiar a ese tipo de personas. Entonces lo que yo quiero que pensemos en cómo Dios lo estaba preparando. Cuando miramos historias como estas, mis hermanos, empezamos a darnos cuenta que Dios siempre va acomodando todo, que Dios siempre va actuando en situaciones que nosotros no conocemos. Nosotros no tenemos la perspectiva de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios tiene ya todo listo, de cómo ya todo lo tiene Dios pensado. Nosotros simplemente vamos caminando, y cuando vamos caminando en el proceso, y entonces Dios dice: bueno, yo necesito que vivas esto, yo necesito que pase esto, porque yo te estoy guiando para algo especial que yo te tengo. Nosotros muchas veces, como Moisés, no tenemos la perspectiva de lo que ocurre. ¿Por qué me está pasando esto? Hasta a veces preguntamos, ¿sí o no? Pero ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y ocurre que aquí Dios estaba acomodando todo. Dios, que es el que tiene el control de nuestra vida, Dios es el que va abriendo el camino para que todo se cumpla, aún en medio de nuestra testarudez, incredulidad, desobediencia. No sé, no voy a seguir para que no se complique, pero en medio de todo lo que nosotros vivimos y sentimos, Dios tiene el control de todas las cosas. Ustedes recuerdan a José, por ejemplo, el de la Biblia. Todos pensaban que José iba en picada. Sus hermanos lo odian, lo venden, casi lo matan. Luego se va esclavo, como esclavo va para Egipto. Allá en Egipto la esposa de Potifar se le empelota y él sale corriendo y se va para la cárcel. Todo lo que ocurre allí con José. Y estaba en la cárcel y todos pensaban: no, eso no podía ser peor. Pero saben, Dios lo llevaba, al contrario, Dios lo tenía para un plan específico. ¿Recuerdan a dónde llegó José? ¿Qué llegó a ser José? El segundo en el mando en todo Egipto. Ustedes recuerdan a David, por ejemplo. David, un pastorcito de ovejas igual, un chinito, un jovencito, y viene Samuel y lo unge como rey. ¿Ustedes piensan que David se le había pasado por la cabeza que algún día sería rey? Yo no creo. Simplemente la Biblia dice que él amaba a Dios con todo su corazón. Y mientras Dios lo elige, entonces Dios lo preparó. Y ustedes saben todo lo que tuvo que vivir David como preparación. Porque cuando Dios lo ungió, o Samuel lo ungió de parte de Dios para ser rey, él no fue rey de una vez. No lo coronaron como rey. Tuvo que vivir un proceso. ¿Recuerdan? Saúl lo quería matar, tuvo que vivir en cuevas, tuvo que vivir escondido todo el tiempo. Todo como un proceso de aprendizaje para donde Dios lo quería llevar, para ser el mejor rey de Israel, para ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Mis amados, cuando yo pienso en esto, yo digo: Señor, ¿tú qué planes tienes para mí? ¿Qué planes tienes para cada uno de nosotros? ¿Por qué no nos permites por un momento siquiera tal vez entender un poquito de los planes que tú tienes para mí? Y el Señor me dice, como lo vamos a ver en la historia: bueno, tú tienes que estar, ¿cuál sería la palabra? Ayúdenme. Tú tienes que estar, ¿cómo? Dispuesto, como estuvo Moisés. Pero Moisés no estuvo dispuesto en un comienzo. Vamos a mirar, entremos allí. El plan de Dios, mis amados hermanos, comienza siempre desde antes que nosotros nazcamos incluso. Él ya tiene planes con nosotros. Y aquí Moisés comienza con un acto valeroso de su mamá, ¿sí o no? De la mamá de Moisés. Todo comienza con eso, de esconderlo, de ponerlo en una canastilla. Y es que imagínense,
el plan de Dios de rescatar a su pueblo, de rescatar a millones de personas, de alguien que liderara, de salvar a millones de personas, comienza con el acto valeroso de una mujer, de una mamá. Ahí comienza todo, con el amor de una madre. Ahí comienza todo. Y luego otra vez digo el proceso, la sabiduría que Dios le dio a María, la hermana de Moisés, para que fuera y le dijera eso a la princesa. Busquemos a alguien para que nos ayude a amamantar el niño. Y cómo Dios guardó al niño allí cuando todo el mundo simplemente lo buscaba para matarlo, como a todos los niños. Todo dentro de un plan soberano de Dios para actuar en el momento en que alguien se disponga para él. En Éxodo capítulo 3, vayamos allá. Aquí encontramos a Dios atrayendo a alguien para decirle lo que tiene pensado. ¿Sí? Dios está atrayendo a Moisés y lo atrae. Y cuando lo atrae, vemos aquí entonces en el versículo 1 que Dios lo estaba conduciendo ¿a dónde? Primero que todo, volvamos a leer el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de ¿qué? ¿De dónde? Del desierto. Uno diría, no sé, otra vez estoy solo pensando. Cuando yo pienso en los planes de Dios, a veces a mí se me ocurren cosas. Yo digo, bueno, Señor, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, tú tienes un plan. Pues muchas veces, incluso dentro de las mismas malas decisiones que nosotros tomamos, Dios usa eso para bien, ¿sí? Dentro de nuestra testarudez. Pero digamos que estamos en el propósito de Dios. Y entonces Dios le dice, bueno, yo te voy a conducir al desierto. ¿Por qué el desierto? No sé, pudo haber sido que alguna oveja brincona arrancó y él se tuvo que ir detrás y las ovejas detrás. No lo sé, yo estoy especulando, ¿sabe? ¿Por qué el desierto? Pero lo que sí nos dice la Biblia es que él iba a través del desierto. ¿Y a dónde llegó después del desierto? ¿A dónde? Llegó a Horeb, que era el monte de Dios. Dios lo estaba conduciendo al desierto. ¿Saben, mis hermanos? Cuando yo pienso en esto, yo digo que yo voy a tener que pasar por el desierto para poder llegar al monte. Moisés tuvo que pasar por el desierto para llegar al monte. ¿Qué traduce desierto? ¿Saben? Desierto traduce pruebas. Desierto traduce el trato de Dios para formar mi corazón, para formar mi carácter. Eso traduce desierto. Momentos difíciles, momentos no agradables, momentos que si tal vez nos preguntaran a nosotros diríamos no queremos pasarlos. Porque saben, hay personas que quieren llegar al monte sin pasar por el desierto. ¿Qué traduce monte? Bueno, presencia de Dios. El saber que Dios está allí y que ahí es donde yo tengo que llegar para saber que Dios va a hacer y a decirme algo a mí. Pero mis amados, ¿saben? Hay mucha gente tratando de llegar al monte sin pasar por el desierto. Y hay otros que ni siquiera quieren ir al monte. Y entonces cuando yo no permito el trato de Dios en mi vida, entonces no voy a poder estar listo para todo lo que tengo que hacer. No voy a tener la suficiente madurez para afrontar lo que tengo que afrontar, para lo que se viene. Y entonces Dios dice, bueno, muchachón, yo te estoy atrayendo al desierto para que tú llegues a mí. Dice versículo 2, cuando se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Y ahí es donde Dios se le apareció, versículo 2, en esa zarza. Cuando yo voy al monte, entonces es cuando Dios se revela a mi vida. Dios aparece. ¿Dios se le apareció en el desierto? ¿Dónde se le apareció? En el monte, cuando él llegó al monte. Recuerde, él llegó al monte y ahí en el monte se le apareció. Y entonces yo creo que Dios sabe cómo atraerme. Yo creo que necesito ir a su presencia. No puedo quedarme aquí cuando debería estar allá.
¿Me explico? No puedo simplemente quedarme aquí cuando Él quiere que yo esté allá para decirme qué quiere hacer conmigo. Y entonces yo digo, bueno, yo puedo estar en el desierto, escúchenme, y hay proceso en el desierto. Porque en el desierto a veces nosotros queremos pasar el desierto sin aprender, ¿cierto? Y a veces queremos decir, yo estoy pasando por un desierto. Señor, ¿qué quieres enseñarme que es diferente? El famoso no por qué, sino para qué. El permitir el trato de Dios en medio de la circunstancia difícil. Por eso es que yo siempre les he dicho a ustedes, mis hermanos, es tan importante que cuando haya una situación difícil en tu vida, tú te sientes, reflexiones y digas, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Porque a los cocotazos tenemos que aprender muchas veces. Y yo les he contado mi testimonio. Y entonces yo digo, wow, yo no aprendí esta. No me preocupé por aprender lo que el Señor quería enseñarme en esta situación. A lo mejor la próxima va a ser más dura, más difícil. La consecuencia va a ser más dura, más tremenda. Y entonces estoy pasando el desierto y le digo, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Ayúdame, por favor. ¿Qué quieres? ¿Cómo te revelas tú a mi vida para decirme qué trato quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué quieres formarme, Señor? ¿En qué quieres trabajar en mí? Mira mi carácter, ¿qué quieres hacer de mí? Y el Señor viene y se revela, como lo hizo con Moisés, y lo lleva al monte. Pero en el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora. Iré yo ahora. ¿Saben, mis hermanos? Alguien dijo la palabra clave hace un momento. Moisés tuvo, ¿cómo? Disposición. Moisés pudo haber dicho, qué vaina tan rara, ¿no? Y pudo haberse ido, o le dio miedo, susto y se fue. Yo nunca había visto una zarza ardiendo y salir corriendo. Pero ¿saben? Moisés tuvo disposición, dijo, iré ahora. Pero es que esta palabra me parece interesante. Iré yo ahora y veré esta grande. ¿Está conmigo? Versículo 3. Y veré esta grande visión. Yo debo tener disposición para saber, para descubrir por qué la visión. Moisés quería saber cuál era esa visión. Moisés quería saber qué era lo que Dios tenía. Moisés quería saber por qué el Señor se estaba apareciendo. Él de alguna manera comprendió, bueno, por algo el Señor se está revelando, por algo el Señor se está hablando. Y él tuvo la disposición. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos, mis amados, para conocer la visión de Dios? Porque se necesita disposición. Y es ahí en el monte donde yo conozco la visión, donde Dios me dice de qué manera me quiere usar. No es en otro lado. Escúcheme, no es en otro lado, mi amado hermano. Es ahí en el monte donde está Dios, el buscar a Dios, el preocuparme por Él, el ir y dedicarle ese tiempo, el tener una relación con Él todo el tiempo. Es ahí donde Dios me va a decir de qué manera me va a usar. Y entonces estamos todavía esperando, no sé, que alguien vaya a Dios y le pregunte de qué manera me quiere usar para que venga y me diga a mí. Y el Señor me dice, no, yo te estoy atrayendo a ti. Ven, porque yo quiero decirte de qué manera te quiero usar. Por eso necesitamos es estar ahí, en el monte, en la presencia de Dios, con Dios mismo, darle tiempo a Dios, dedicarle ese tiempo a Él, porque es allí, escúchenme, no en otro lado donde Dios nos va a decir de qué forma nos quiere usar. Y es allí donde estaba Moisés, Necesito ir allá y quedarme allí. En el versículo 4 vemos cómo Dios lo llama, ¿no? Cuando él ve la disposición de Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Dice, este muchacho está como interesado, ¿no? Él quiere, está dispuesto. Entonces viene Dios y lo llama. Antes no lo llama. Cuando él ve la disposición de Moisés. ¿Cuántos llamados, mis amados, Dios tiene para nosotros? ¿De qué forma el Señor nos quiere usar? Pero muchas veces nos hemos quedado sin la disposición. Sin la disposición. Y entonces el Señor no nos dice de qué forma. Dios desea que yo dé ese paso de ir a Él para que Él se revele a mi vida. El versículo 5 me parece también muy interesante. ¿Saben por qué? Porque Él le dice, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Dios demanda, y esto es por supuesto muy simbólico y de analogía,
que quite el calzado, porque quitarse el calzado en la época bíblica era un acto de reverencia y era un acto de reconocer que estaban en un lugar, santo, que estaban en un lugar santo. Eso era lo que implicaba quitarse las sandalias. Y entonces Dios le dice, bueno, muchachón, tú estás aquí conmigo, este lugar es santo, debes tener reverencia. Cuando tú te acercas conmigo, a mí, debes tener respeto, debes tener reverencia. Yo me preguntaba esto y yo decía, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, por ejemplo, cuando le adoramos, ¿cómo te acercas delante de Él? Y yo no estoy hablando de que tenga que ser perfecto para poder acercarme a Él, no. Si al contrario, ¿cuántas veces hemos dicho que tenemos que darle la cara a Dios porque Él es el único que nos puede limpiar? Yo no puedo pretender estar limpio para acercarme a Dios. Nunca lo podremos hacer. Tenemos que ir a Él para que Él nos limpie, nos perdone, nos purifique y nos permita tener esa relación con Él. Podamos sentirnos que descansamos, que descargamos en Él todo lo que sentimos. Por supuesto que tenemos que ir a Él, pero yo me refiero es cuando tú te acercas a Él, por ejemplo, y le puedes adorar. ¿Cómo te acercas a Él? ¿Qué tanta reverencia tienes para hacerlo? ¿Con qué actitud te acercas tú a Él? ¿O te acercas de cualquier manera? ¿Cómo te acercas a Él cuando tú te acercas? Tú eres capaz todo el tiempo al acercarte a Él de decirle, Señor, mira, te he fallado. Señor, perdóname, límpiame, examina lo que hay en mí. Por favor, ayúdame a cambiar. ¿Tú vas así? ¿O sencillamente te acercas a Él con todas las necesidades que tú tienes? Y puede ser que hasta exigiendo que Dios responda a esa necesidad porque se supone que Él es tu Dios y tiene que hacerlo. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Y el Señor dice, mira, esto es un lugar santo, acércate a mí con reverencia. ¿Cómo te estás acercando a Él? Y del versículo 6 al 9 encontramos cómo Dios le cuenta a Moisés todos los planes que tenía. ¿Recuerdan? Bueno, yo ya vi la aflicción de mi pueblo, están sufriendo, ya llegó ese clamor a mis oídos, así que yo voy a hacer algo, Moisés. Ya tengo pensado algo. Y entonces Dios viene y le presenta, le cuenta la situación, lo pone en contexto, ¿no? Y lo interesante es cómo Moisés está dispuesto a escuchar mientras Dios le cuenta los planes. Pero se acerca al versículo 10. Y entonces cuando ya tiene la atención de Moisés, ya Dios le contó los planes que tenía. Entonces viene y le dice a Moisés, bueno, Moisés, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que tú eres el que va a ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Esa fue la gran noticia que Dios le dio a Moisés. ¿Usted puede imaginarse eso? Dios le dice cuál es la misión, le dice para qué lo llamó, le dice qué espera de Moisés, le dice todo lo que tenía pensado para él. Otra vez pregunto, ¿dónde se lo dijo? ¿En el desierto o en el monte? Se lo dijo en el monte. Y le dice, bueno, Moisés, tengo planes para ti. Y en el versículo 11, vayan conmigo, porque cuando Moisés escucha los planes de Dios, ahí comenzaron ¿qué? Las preguntas, las excusas, las razones, ¿cierto? Todo lo que a veces pasa con las personas que no vinieron hoy, esta mañana, con ustedes no, pero generalmente pasa, ¿sí? Que le ponemos excusas al Señor, ¿sí? Que damos las razones por las cuales no es posible que eso ocurra. Uy, tremendo eso, ¿no? O sea, imagínense lo que yo acabo de decir, porque eso lo hacemos nosotros. Y déjenme decirles algo, no sé si lo voy a decir ahora, pero le estamos poniendo excusas al Dios que lo sabe todo. Le estamos poniendo excusas al Dios que sabe qué es lo que va a pasar mañana. Le estamos poniendo excusas al Dios que todo lo puede, al Todopoderoso. Y le damos razones del por qué para nosotros no es posible que eso ocurra. Aquí está pasando con Moisés algo. Y empieza Moisés diciéndole, bueno, Señor, versículo 11, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
¿Saben que uno a veces espera, no sé, uno a veces espera que a Moisés y a nosotros nos hubiera respondido algo así como: uy, Señor, gracias por hablarme y decirme que tú me vas a restituir como príncipe de Egipto. Ya era hora, Señor. Ya era hora que yo recuperara todo lo que había perdido. Pero Dios le dice: necesito que tú vayas a sacar a mis hijos de ahí. Esos planes descabellados para Moisés, por supuesto, ¿sí o no? Descabellados. Entonces lo llevan a sacar razones. ¿Quién soy yo? Y muchas veces, mis hermanos, tú y yo nos medimos con lo que Dios planea. Y hasta podemos concluir que Dios está equivocado. ¿Sí o no? ¿Cómo se le ocurre a Dios decirme que yo soy capaz de hacer eso? ¿Cómo se le ocurre a Dios tenerme en cuenta a mí? ¿De dónde soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Cómo se le ocurre al Señor pensar que yo voy a poder hacer eso? ¿No les ha pasado a ustedes, mis hermanos? Y saben que muchas veces ese tipo de preguntas es lo que nos hace no aceptar el doble llamado del Señor, el segundo llamado del Señor, que es a servirle, a hacer algo para Él. Y nos decimos: pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Creemos no tener ni la más mínima capacidad para hacer eso, cuando Dios mismo nos dice que Él estará ahí, que Él va a estar ahí. Y nos quedamos nosotros pensando: pero ¿quién soy yo? Y saben que muchas veces esa autoestima que nosotros tenemos de nosotros mismos, el creer en la situación en la que estamos ahora, que no va a poder cambiar. Pero Señor, yo soy un simple pastor de ovejas. Mire, estoy apacentando las ovejas de mi suegro. ¿Tú crees que yo voy a ser capaz de hacer eso?, le dice el Señor. Le dice Moisés al Señor. No sé, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y en el versículo 12 le dice Dios que lo que yo digo que debería ser suficiente para nosotros. Se supone que debería ser todo lo que nosotros necesitamos oír para decirle: listo, Señor, para las que sea. ¿Saben qué le dice el Señor en el versículo 12? Y él respondió: ve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Yo les pregunto esta mañana: cuando Dios, si tú fueras sensible a la voz de Dios y tú escucharas algo descabellado, como le pasó a Moisés, y Dios te dijera: mira, yo te voy a usar para esto, piensa en algo grande, en algo grande. No hablemos ahorita de ir a liberar esclavos, porque bueno, hay esclavitud en muchas partes, pero digamos que no. Piensan en cualquier otra locura para nosotros. Y Dios te diga: ve, porque yo voy a estar contigo. Mi pregunta es: ¿no debería ser eso suficiente? ¿Que Él mismo me está diciendo que va a ir conmigo? ¿No es suficiente? Ok, yo también pienso que sí sería suficiente. Pero mi pregunta es: ¿por qué entonces nosotros dudamos? ¿Por qué entonces nosotros lo pensamos muchas veces? ¿Por qué entonces nosotros no le creemos? ¿Y por qué entonces muchas veces nosotros decimos: ¿sabe qué, Señor? Conmigo no cuentes. Yo no soy capaz. ¿Y saben cuál puede ser la respuesta? Para mí, la respuesta puede ser porque yo no confío lo suficiente en Él. No confío lo suficiente. Y entonces el que haya desconfianza, pues me hace dudar, ¿sí o no? Pues, ¿cómo va a ser posible que vayan a salir millones de personas e ir a sacarlos de la nación más poderosa, más guerrera del mundo en esa época, que eran los egipcios? O sea, eso es descabellado. Así que a veces no confiamos en Dios lo suficiente. Y ahí es donde viene lo que yo digo, lo que hemos predicado tanto últimamente, mi hermano. ¿Y saben qué es? Si
yo no me relaciono con Él lo suficiente, entonces no lo voy a conocer lo suficiente. ¿Sí? Y entonces si yo no lo conozco lo suficiente, entonces cuando Él me diga que Él va a estar conmigo, eso no va a ser suficiente para mí. Y entonces ahí me voy a quedar yo. En el versículo 13, que es donde vamos, el Señor le dice a Moisés: bueno, Señor, y cuando me pregunten por quién, ¿qué voy a decir? Yo no sé, no me van a creer, no soy capaz. Le da varias excusas, ¿no? Si ustedes van conmigo al capítulo 4 por un momento, el versículo 1 le está diciendo a Moisés otra vez. El Señor le está hablando, ¿no? Le dice: tranquilo, Moisés, yo voy a estar contigo. No te preocupes, hombre, no desconfíes de mí. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a sacar, yo los voy a sacar. Yo te voy a dar señales, maravillas. Tú vas a ir conmigo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y Moisés sigue y sigue y sigue. Versículo 1 del 4. Dice: Moisés respondió: ellos no me van a creer ni van a oír mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. En el versículo 10 del capítulo 4. Entonces Moisés le dijo: Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después. Y en el 13 le dice: ay, Señor, envía por favor a otro. Todo eso se llaman excusas, razones. Y en ese 4:10 le dice, en otras palabras: Señor, yo no soy capaz de hablar. ¿Cómo voy a explicar? Yo tengo problemas para hablar. ¿Cómo me van a entender? O sea, voy a hacer ese oso, dice Moisés. Voy a hacer ese oso. Y Moisés comienza a dar excusas. ¿Saben por qué damos excusas? Porque muchas veces nosotros nos sentimos incompetentes, ¿no? Para hacer una tarea, para cumplir la tarea. Tal vez tú tengas temor muchas veces, pero cuando vamos a la palabra y Dios me dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Era normal, ¿no? Dios le dice a Josué, lo predicamos hace 8 días, Josué 1, 7, 8, 9: no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿No era suficiente para Josué eso? Pero Dios le repite vez tras vez: esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Y seguimos dudando. Tal vez nos sintamos incompetentes, claro, por nosotros, pero Dios le dijo que no lo haría solo, que Dios le iba a proveer los recursos para ayudarlo, ¿no? Dice que Aarón, su hermano, le iba a ayudar. Ese don que él tenía para hacer milagros era un don sobrenatural que Dios le había dado para hacer milagros, para que todos reconocieran que era a través de Dios que lo hacía. Pero ¿saben que hay una actitud que me gusta de Moisés? Hay una actitud que me gusta porque en el versículo 11, en ese ¿quién soy yo para que yo vaya? Yo lo pienso de esta manera. ¿Saben que Moisés pudo haber dicho: uy, Señor, pero te estabas demorando en llamarme, ¿no? ¿Qué pasó, Señor? Si yo estoy preparado, yo cuántas capacitaciones tengo, Señor, mira dónde estoy, ya estoy listo para ir a otro nivel. Decimos, ¿no? Estoy listo para que tú me lleves a otro nivel. Moisés le dijo todo lo contrario: Señor, yo no estoy capacitado, yo me siento impotente para hacer ese trabajo. Así que me parece una buena actitud en últimas de Moisés, ¿sí o no? Demostrar humildad y decir: Señor, yo no estoy listo. Y ahí es donde Dios ve y dice: este es el muchacho que yo necesito. Este es el muchacho que yo necesito. Justamente porque ahí es donde muere a su propio ego para dejar que Dios lo moldee. Ahí es donde Moisés dice: Señor, yo no puedo, porque en mis fuerzas yo nunca lo voy a poder hacer. ¿Saben, mis hermanos? Dios va a confirmar ese llamado. En el versículo 13 al 15 me parece muy interesante también. Volvamos al capítulo 3, ¿no? Donde vamos, el 13 al 15, Dios mismo le dice en el nombre de quién va a ir. ¿Y cuál es el nombre en el que él va a ir? ¿Con qué respaldo el nombre de qué? ¿Cómo? Yo soy. Me encanta este nombre de Dios. Uno de mis nombres preferidos, de todos los nombres de Dios que hay en la Biblia, uno de mis preferidos. Yo soy. No dice yo fui, no dice yo seré. Es un eterno presente. Yo soy. Y si lo decimos mañana, vamos a decir: yo
soy, porque es ese Dios soberano, ese Dios eterno, ese Dios que su poder es inalterable, un Dios que no cambia. Y yo digo, ¿cómo hoy en un mundo donde los valores, donde los principios están por el piso, ¿cierto? Donde no sabemos en quién creer, donde las leyes cambian constantemente, cómo nosotros podemos encontrar estabilidad, podemos encontrar seguridad en un Dios que nunca cambia? Y si yo creo que Él no cambia, entonces yo sé que Él es el yo soy, que va a estar conmigo. Ese mismo Dios que se le apareció a Moisés es el mismo Dios de hoy, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Bueno, del 16 al 18 hay muchas cosas interesantes, no me voy a detener mucho allí, donde Dios dice que Él iba a reunir personas para Él, no iba a hacer el trabajo solo, Él iba a reunir un liderazgo, y eso creo que también nos ayuda, ¿no? Para sentir que hay un respaldo, ¿no? Que Dios usa más personas. Recuerden que Él iba a ir a los líderes de Israel, Él iba a estar con Aarón, Él iba a usar personas para ayudarle. También muestra las oposiciones que iba a tener, porque Él dijo, bueno, en principio Faraón va a decir que no, pero tranquilo, yo voy a endurecer su corazón, pero tranquilo, porque vamos a hacer señales y prodigios y maravillas para que el pueblo salga. Y el Señor le muestra toda la oposición que él iba a tener, pero le sigue recordando que Él iba a estar con él, con Moisés. Se lo sigue recordando. Hasta le dice los recursos que le iba a dar, porque recuerdan, dijo, cuando ustedes se vayan, versículo 21, entonces los egipcios les van a dar a ustedes alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, le va a proveer los recursos para la tarea que tenían, para todo lo que tenían que hacer. Es decir, Dios se encarga de todos los detalles más pequeños, el Señor los tiene tranquilos, tiene presente, los tiene allí. Mis amados, alguien dijo que Moisés pasó 40 años pensando que era alguien cuando estuvo en Egipto, 40 años después pensando que era un don nadie, y luego los siguientes 40 descubriendo todo lo que Dios es capaz de hacer con un don nadie, porque ahí tenía 120 años cuando estaba allí. 3 etapas que vivió Moisés para concluir en lo que conocemos de la historia de Moisés, de los personajes más espectaculares que puedan haber, de cómo Dios lo usó, cómo Dios lo llevó a ser el líder para rescatar a millones de personas de la mayor potencia que había militar y guerrera en esa época, que fue Egipto, y lo sacó con prodigios, con señales, con milagros, con cosas asombrosas. Recuerdan, ustedes las conocen, las 10 plagas. Recuerdan, el mar rojo se abre en dos para que ellos pasen, una columna de nube y de fuego para poder resistir todas las temperaturas del desierto. Dice la Biblia que ni su ropa ni sus sandalias se desgastaron. Qué cosa tan impresionante. Todo sencillamente porque hubo alguien que, aunque al principio dijo, ¿sabes qué, Señor? Pero es que mira, Señor, pero es que mira, Señor, pero es que mira, Señor, pero es que mira, pero al final dijo, hagámosle, Señor. No tengo más excusas. Pudo haber dicho Moisés, ya no me queda ninguna, me tocó. Pero en últimas, alguien que estuvo dispuesto, y le dijo, Señor, hagámoslo. Y qué tremendo. Por favor, léanse todo Éxodo capítulo, todo el libro de Éxodo en esta semana. Cómo Dios usó a ese Moisés, cómo Dios lo usó. Mis hermanos, yo voy a concluir con esto. Dios quiere, estoy seguro, usarte para cosas especiales a ti. Pero tú no puedes seguir enfrascándote en tus razonamientos humanos cuando tienes a un Dios sobrenatural. No podemos, mis hermanos, y eso es lo que nos ha impedido a nosotros mucho, dejarnos usar por el Señor para cosas especiales. Es sencillamente de creerle a un Dios sobrenatural, que, vuelvo y les digo, tiene el control de todo, que sabe qué va a pasar mañana. Tú y yo no sabemos.
Y estamos frente a una disyuntiva, pero se va, no sé, la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar, la economía está terrible, la situación está dura, miren cómo los principios están por el piso, el concepto de familia está cada vez peor, y todo eso nos hace a nosotros estar intranquilos. Cuando Dios me dice, ven, confía en mí, cree en mí, yo estoy por encima de las circunstancias, confía en mí, descansa en mí, créeme, tú tienes la tranquilidad de saber que yo estoy al cuidado tuyo, que yo te tengo aquí cubierto en mis alas, dice el Señor. Pero hay algo que nos impide, y yo vuelvo y digo, podría ser esa palabra: nos enfrascamos en nuestros razonamientos humanos, como lo estaba haciendo Moisés en un principio. Pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que yo puedo hacer algo? Y dice el Señor, pues claro, yo sé quién eres tú, yo sé quién eres tú, sé qué puedes hacer, sé lo que puedes lograr en mí, dice el Señor. Yo sé. Y mientras todos te dicen que tú eres nadie, mientras todos te dicen que tú no puedes, viene el Señor y te dice, mira, yo te quiero usar, yo tengo todo planeado, tengo todo bajo control. Y mientras tú y yo seguimos pensando en eso, pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y el Señor te dice, ven, pero si es que lo que tú piensas, ni siquiera lo que tú piensas de ti mismo es lo que yo pienso de ti, mucho menos lo que piensan los demás, mis hermanos. Y lo que a ti y a mí tiene que preocuparnos es lo que piensa Dios de nosotros, lo que piensa Dios de ti. Y entonces nos quedamos porque las personas nos dicen, no, tú eres un don nadie, tú no vas a lograr nada en la vida. Pero mira donde tú te has criado, mira tu familia, mira donde tú vienes, mira lo que tú has hecho. No has hecho nada. Y el Señor te dice, simplemente necesito tu disposición, porque yo tengo planes para ti. Preocúpate por saber qué pienso yo de ti, te dice el Señor. Y para eso, mi amado hermano, tú necesitas no quedarte ahí donde estás, tú necesitas ir al monte, a donde está el Señor, y preguntarle eso. Y el Señor te lo va a revelar, y Él se va a revelar a tu vida y te dice, wow, mira, yo tengo esto para ti, tú eres para mí mi especial tesoro, yo soy tu creador, yo morí por ti, yo pagué un precio tan grande por ti que tú no puedes despreciar eso. Y tienes que sentirte como mi hijo, el mayor título que podemos tener, hijos de Dios, y caminar sobre la palabra que el Señor nos ha dado. Que hay circunstancias, claro que sí, que vamos a tener que pasarlas, puede ser que sí, porque es parte del trato de Dios para tu vida, pero no puedes quitarte de la mente que hay un Dios todopoderoso. Recuerdan a Abraham cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, esos 3 días de desierto en el que él lleva a su hijo, sabiendo que tiene que llegar hasta allá para sacrificarlo. ¿Pueden imaginarse ese desierto? Y sin embargo hay un Abraham que dice, yo no lo entiendo, pero yo te creo, Señor. Yo no lo entiendo, pero sé que tú tienes el control. En semejante situación, y todos saben cómo terminó, el Señor reafirmándole las promesas de que sería bendición a todas las naciones de la tierra a través de esa demostración de fe, de creerle a Dios, de obedecerle. Mis hermanos, con todo mi corazón se los digo, Dios quiere usarnos de manera especial. A ti te quiere usar de manera especial. Y lo único que tú necesitas es decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Por imposible que parezca, el Señor puede abrir caminos donde no los hay. Tú y yo no podemos ver hoy lo que pueda suceder mañana, pero Él sí lo sabe. A Dios no le queda grande nada, mi amado hermano. Nada le queda grande. Nada. Dejemos de seguir haciendo las cosas en nuestras fuerzas y rindámonos a un Dios que todo lo puede. Tú no te imaginas haciendo esto o haciendo aquello, pues sabes que Dios sí te ve haciéndolo. Dios sí te ve y espera de ti y de mí que, a pesar de ir a Él, de oírlo, de saber qué espera de mí, y aunque le ponga 1000 excusas para hacerlo, al final Él me escuche decirle, Señor, yo no tengo ni idea cómo hacerlo, pero te creo. No tengo ni idea, Señor, pero yo estoy dispuesto. Eso, mis amados, es suficiente. Alguna canción dice, si te tengo a ti, lo tengo todo.
Eso es lo que necesitamos. O todo lo puedo en Cristo, por ejemplo. Dejárselo al Señor, mi hermano. Tienes preguntas, déjaselas al Señor. Dios mismo sabe cómo responderlas, pero necesitas venir aquí donde Él está para que Él te las responda. Necesitas ir a Él, no puedes quedarte allí donde estás. No podemos quedarnos. Cierra por un momento tus ojos allí donde estás, simplemente para que te concentres con Él, no más. Solo para que pienses por un momento en el llamado que te hace el Señor, porque sabes, hay un Dios tan real, que es el mismo Dios que acabamos de predicar de Moisés, es el mismo Dios que está aquí esta mañana. Y sabes, el Señor te dice: mira, yo tengo un llamado para ti. No sé, tal vez puede ser un primer llamado, no lo sé, pero esta mañana yo quiero preguntar. El Señor te está atrayendo, estoy seguro. Y el Señor te dice: ven. Tal vez tú no has entendido quién soy porque no me has dado la oportunidad de entrar a tu corazón. Tal vez todavía no sabes quién soy, y por eso estás viviendo muchas cosas y no las comprendes, y las estás viviendo en tus fuerzas. Y te dice el Señor esta mañana: ¿sabes qué? Yo necesito que tú vengas a mí. Yo necesito que tú abras la puerta de tu corazón y me aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Ese primer llamado, si tú no lo has hecho, yo te digo esta mañana, necesitas dar ese primer paso a ese llamado. Necesitas hacerlo para que tú le encuentres propósito a tu vida, le encuentres gozo a tu vida, le encuentres razones para vivir. Mis amados hermanos, si hay alguien que aún no lo ha hecho, yo te invito esta mañana para que tú lo hagas. Es tan sencillo como que hagas esta simple oración allí donde estás. Si tú no lo has hecho, si tú nunca has hecho esto y quieres entregarle al Señor tu vida, dile allí donde estás, abre tu boca allí donde estás y dile: Señor Jesús, yo hoy reconozco que he hecho las cosas a mi manera. Yo hoy reconozco que a ti no te he dado la oportunidad de hablar a mi corazón, y por eso hoy decido, dile así, decido abrirte la puerta de mi corazón y pedirte que seas mi Señor y mi Salvador. Señor, por favor, perdóname. Señor, hoy reconozco que te he fallado. Por favor, ayúdame. Permíteme esta mañana sentirte de una manera real. Yo quiero sentirte. Yo quiero saber quién eres tú, y estoy dispuesto a darte la entrada en mi corazón para conocerte. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz, por semejante demostración de amor. Gracias porque gracias a eso hoy yo puedo tener esperanza. Hoy puedo tener vida eterna y acepto, dile, el regalo de salvación. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Si hay alguien que hizo esta oración esta mañana, yo quiero, allí donde estás, sigan allí con los ojos cerrados, orando al Señor. Hay alguien que hizo esta oración, yo te invito para que levantes tu mano y nos lo hagas saber, y nosotros te vamos a ayudar. Nosotros queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual, acompañarte, estar contigo como familia. Pero si diste ese paso, por favor levanta tu mano y nos haces saber que tú le entregas tu corazón al Señor en esta mañana. ¿Alguien más? Señor, gracias, gracias. Ahora yo quiero hablar con los que de pronto en estas circunstancias están seguros de su salvación en Cristo, saben quién es el Señor, le han rendido su vida, intentan llevar una vida que agrade el corazón de Dios, pero por alguna razón se han quedado allí, y puede ser que estén estancados. Puede ser que hoy no le han encontrado mucho sentido a lo que hacen al despertar cada mañana. Yo te invito esta mañana: entrégale tus cargas al Señor, entrégale tus preocupaciones, entrégale tu dolor,
Entrégale tu ansiedad. Entrégale tus problemas al Señor. Entrégaselas esta mañana. Dile: Señor, yo te las entrego. Yo quiero pedirte que las lleves, por favor. Lleva, Señor, mi tristeza. Lleva, Señor. Llévalas. La palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros, que echemos toda nuestra ansiedad, que vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados, y Él nos dará descanso. Entrégale esta mañana tus cargas al Señor. Entrégaselas a Él. Descansa en Él, descansa. Él quiere llevarlas. No importa la carga que sea, entrégasela y deja que el Señor la lleve. Si hay alguien esta mañana que siente el llamado del Señor, dile: Señor, aquí estoy. Puedes decirle: Señor, yo también tengo inquietudes, yo también tengo interrogantes, o Señor, yo también he sido de los que han dicho no, pero gracias por hablar a mi vida esta mañana, y te pido por favor que tú me permitas, Señor, ser de esos que te dicen hoy: aquí estoy, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, úsame para tu gloria. ¿De qué forma me quieres usar? Aquí estoy, Dios. Estoy dispuesto para ti. Estoy dispuesto. No quiero poner más excusas. No quiero, Señor, poner más excusas. No quiero condicionarte más, Señor. Dile: yo no quiero seguirte condicionando. Simplemente quiero que tú hagas lo que consideres, porque hoy yo reconozco que tú tienes el control, que tú tienes el poder, que nada se escapa, que no hay nada que tú no puedas hacer, que tú puedes romper cualquier muro, cualquier muralla, que tú puedes derribar cualquier gigante, Señor, que tú abres caminos donde no los hay. Yo lo creo esta mañana. Dile: yo lo creo y lo acepto. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué me quieres usar? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Yo presento, Señor, estas vidas delante de ti. Gracias por hablar a nuestro corazón. Y una vez más, si eres tú hablando, Señor, toda la honra, toda la gloria es para ti, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo precioso que nos regalas. Bendigo a tu iglesia, Señor, con toda bendición espiritual. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer el rostro sobre ustedes. Que el Señor hace sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que sea una semana en tu bendición. Que esta palabra, Señor, siga hablando a lo profundo de nuestro ser, Señor, en esta mañana. Que hoy, Señor, nosotros podamos sentir que esta palabra va a acompañarnos y que tú vas a hacerte real en medio, Señor, de nosotros. Gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. 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 Nuestro versículo de la semana. Este versículo me encantó. Bueno, está en otra versión.